que Dios los va a llamar a tantos lugares. Fue en el año 96 cuando yo vine a Canarias, febrero del 96. Yo tenía toda mi vida en Madrid. Tenía novia, tenía trabajo, tenía iglesia, tenía amigos. Y yo vine en febrero y en septiembre, en octubre de ese mismo año, estaba sin novia y viniendo para Canarias. Amén. Y desde el año 96 pues Dios nos tiene aquí sirviéndole. Y hasta que Dios no diga otra cosa, pues aquí estaremos. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y me alegro de esta joven, de Paula, que bueno, yo sé que ella tiene ese sentir misionero y de trabajo, y que gaste lo que le queda de vida, que no lo sabemos, para servir a Dios. Amén. Aunque los padres no lo entiendan, aunque otros no lo entiendan y digan, tú estás loca, Nadie dice eso de las monjas, ¿verdad? Cuando se iban las monjas, y hay monjas ahí en Garachico que una vez que se metían ahí ya no podían tener contacto con el mundo exterior. En remar sí, amén. No se meten a monjas ni se meten a monjes trapenses, ¿verdad? Se casan, tienen hijos, la vida normal y corriente, pero el mundo no entiende muchas cosas. Pero es hora de que, bueno, muchos se levanten, amén. Y doy gracias a Dios por todos ustedes, por su fidelidad en la iglesia, en todo, ¿verdad? Que hay áreas ya que uno ya no se tiene que preocupar porque saben que están ya en buenas manos, y así vamos a crecer, amén. Y así vamos a crecer. Y me alegraba porque la semana pasada un matrimonio me dijo, queremos abrir una célula en la casa. Dije, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios que se va a abrir una célula. Aleluya, porque yo he orado y sigo orando, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y no alcanza ni con 2 manos, ni con 4, ni con 10.000 manos, hermanos. Son 7.000 millones de habitantes o más los que hay ya en el planeta Tierra y necesitan oír la voz de Dios. Hay trabajo misionero en nuestra Jerusalén también, amén. Aquí mismo hay trabajo misionero donde están tus amigos, tus familiares, tus vecinos, a los que hay que hablarles del Señor y traerlos, invitarles a la iglesia y a que conozcan al Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hoy conmemoramos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, ese día glorioso de Pentecostés, donde Dios interviene de forma sobrenatural en aquel domingo de Pentecostés. La iglesia primitiva, hermanos, se reunía el primer día de la semana, que era el domingo. Yo creo que un poco ya Dios zanjando el tema, ¿verdad?, de la religiosidad y quitando el sabbat de en medio, y diciendo, bueno, a partir de ahora, pues el primer día de la semana es el que está dedicado a mí, que soy alfa y omega, ¿no? Principio y final de todas las cosas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. O sea, ellos habían visto a Jesús ascender a los cielos. Habían visto a aquellos ángeles, ¿verdad?, que les habían dicho, Jesús va a regresar otra vez. Ellos ya a partir de este instante, la tierra nunca más vería a Jesús caminando, ¿verdad?, sobre las calles. Y ellos se volvieron pues a Jerusalén, y volviendo de ese monte, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados en Jerusalén, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y yo creo que a partir de aquí esta es la clave de la iglesia, y es lo que yo quiero compartirles en esta mañana. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Amén. Hermanos, la iglesia no nace de un pensamiento humano. Las dos instituciones que Dios establece sobre la tierra, que es la familia y la iglesia, son las dos únicas instituciones que Dios deja en la tierra hasta que Él venga. Son dos instituciones que nacen del corazón de Dios. El primero que casa a una pareja es Dios mismo en el huerto del Edén, cuando coge a Adán y a Eva, ¿verdad? Los casa y les dice, creced, multiplicaos, ¿verdad? Llenad la tierra, sojuzgarla. Y de ahí nace la familia, de ahí nace el matrimonio. Entonces el matrimonio se sustenta sobre principios bíblicos, el matrimonio se sustenta sobre bases bíblicas, no vamos a entrar en eso, otro día vamos a entrar, pero no es hoy el día, pero se sustenta sobre bases bíblicas porque es Dios quien constituye el matrimonio. Entonces el matrimonio no puede funcionar, ni puede ser cambiado, ni sustituido por ninguna otra unión. Y a la iglesia le pasa exactamente lo mismo. La iglesia nace por y por la gracia de Dios, amén. Y es Dios el que establece los principios y es Dios el que establece cómo debe de ser su iglesia. Hay dos cimientos en este nacimiento de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, que vemos en ese versículo donde dice: todos estos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Hay dos cosas fundamentales para el nacimiento de la iglesia y para sostener la iglesia, que son la oración y la unidad. La iglesia no nace de un evento evangelístico, la iglesia no nace de un evento de alabanza y adoración y de una congregación. La iglesia nace de 120 personas que están unidas en oración y ruego. Así que este debe de ser el sustento de la iglesia. No hay forma de sustituir la oración en la iglesia y no hay forma de sustituir la unidad en la iglesia. El crecimiento de la iglesia, y no hablamos solamente numérico, sino un crecimiento también espiritual, va a depender del nivel de oración de esa iglesia. Ninguna iglesia podrá ser mayor que su tiempo de oración. Si hay algo importante en tu vida y en la mía, si hay algo importante en la iglesia, es la oración. Desgraciadamente, el culto de oración de todas las iglesias, hablamos de todas las denominaciones, es el culto donde menos asistencia hay de la iglesia. El sábado reunieron no sé, serían 4.000 o 5.000 personas en un concierto cristiano allí en Madrid. Mi pregunta sería, bueno, si hubiese habido una convocatoria de oración en ese mismo lugar, a esas mismas personas, ¿hubiesen ido las 5.000 o las 6.000 personas? ¿Por qué la oración es algo que nos cuesta tanto? ¿Por qué la oración es algo que nosotros no tenemos tan en cuenta en nuestras vidas? Desde la primera oración que se elevó a los cielos, que está en Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue en Génesis 4, después de que el hombre cae en el pecado, después de que ya existe el primer homicidio en la tierra y se derrama la primera sangre inocente, que es cuando los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Y desde Génesis 4 hasta nuestros días, la oración ha sido el medio utilizado por Dios para poder tener comunión con el hombre. ¿Cómo saber qué decisiones tomar? Tienes que orar. ¿Cómo saber con qué persona he de casarme? Tienes que orar. ¿Cómo saber si un negocio es bueno o es lícito? Tienes que orar. Todas las decisiones de tu vida, todo lo que es importante en tu vida va a depender de tu nivel de oración. Y desde Génesis 4 ninguna oración se ha perdido, hermanos, en el espacio, ni se ha extraviado, ¿verdad? Dios no ha desconectado nunca
ese hilo de comunión y de comunicación con el hombre, sino que todas las oraciones de los santos han sido guardadas y están delante de la presencia de Dios. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, es esa visión en la que Juan ve ese rollo, ¿verdad?, que tiene que ser desatado y que tiene que abrirse esos sellos y no hay nadie digno. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en toda esa visión, hermanos, sigue hablando Juan y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas. Y mira lo que tenían en sus manos: y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En medio de toda esa visión que Juan está viendo del Cordero, en medio de todos esos seres vivientes que un día los veremos y veremos a los 24 ancianos y quizás hasta entenderemos quiénes son, dice la palabra de Dios que en medio de todo eso había unas copas de oro que estaban llenas de incienso, que son tus oraciones y mis oraciones. No pensemos que nuestras oraciones son una liturgia enviada al aire, ¿verdad? Que no tiene, no sé cómo decirte, que no tiene ningún lugar a donde ir. No, van a la presencia de Dios y se acumulan delante de la presencia de Dios en esos vasos de oro. Nuestras oraciones, hermanos, son importantes para Dios. Él no coge esas oraciones y las deja en un rincón o las deja en un lugar. Están en el epicentro de todo lo que está sucediendo en el cielo, de todo lo que Juan está viendo. En ese centro se están viendo todas esas oraciones de los santos. Nunca pienses que Dios no te escucha. Nunca pienses que Dios no te oye. Al único hombre al que Dios no escucha es al orgulloso. Dice la palabra de Dios que al orgulloso Dios no lo escucha, no lo oye. Está lejos de él. Pero todos aquellos que se acercan a Dios, ¿verdad?, con un corazón sincero, incluso yo sé que hay hombres y mujeres que no conocen a Dios, que quizás están metidos en una que otra religión, pero han clamado a Dios, Dios les va a responder esas oraciones. Personas que se están preguntando dónde está la verdad. Esa oración que tú hiciste un día en tu casa, esa oración que nadie escuchó, Dios la está respondiendo en estos días. Y a muchos les ha traído aquí para que sepan cuál es la verdad. Y daba igual que tú estuvieses en una religión o pensamiento o filosofía equivocados, Dios oye las oraciones de todos aquellos que de un corazón sincero nacen esas oraciones buscando la verdad y buscando a Cristo. Nunca pienses que Dios se ha olvidado de ti, nunca pienses que Dios está lejos de ti, porque Dios escucha, y no solamente escucha, sino que guarda nuestras oraciones delante de su presencia.
Tú quizás te has olvidado de alguna oración que hiciste, pero Dios nunca se va a olvidar de esas oraciones. Mira si es importante la oración delante de Dios, que el mismo Jesús, allí en Lucas capítulo 18, habló acerca de una parábola. Lucas es el evangelio que más habla acerca de la oración. Hay más de 20 versículos y de 20 momentos en los que Lucas habla acerca de la oración. Cuando la Biblia repite algo una y otra vez, no es porque la Biblia sea tartamuda o porque el Espíritu Santo se ha vuelto loco y no se acordaba de lo que había dicho. Cuando la Biblia repite una y otra vez algo es porque es importante. Cuando los judíos querían señalar algo de importancia, ellos no tienen el símbolo de exclamación, ¿verdad? Para que tú pongas la atención ahí, lo que hacían era repetir eso 1, 2 y 3 veces para darle la importancia que tenía. Y en Lucas capítulo 18 es el mismo Jesús, es Lucas inspirado por el Espíritu Santo, que mira lo que dice en el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Es algo necesario para que otra cosa pueda acontecer. Tú necesitas comer, ¿verdad? Tú necesitas hidratarte, beber. Tú necesitas vestirte. Entonces Jesús dice y da esta parábola sobre la necesidad, algo imperioso, algo necesario, algo que no se puede quitar de en medio, de orar siempre. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no desmayar. Y ese es el problema que tenemos. Primero, que no vemos la oración como una necesidad en nuestras vidas. Creemos que la oración es necesaria para el pastor porque el pastor tiene una responsabilidad, o que la oración es necesaria para el grupo de alabanza porque, bueno, ellos están ministrando, pero no es para mi vida. La necesidad de orar es para todos aquellos que son hijos de Dios. Es el vínculo, hermanos, es el cordón umbilical, es lo que te mantiene conectado con Dios, es lo que te mantiene en la presencia de Dios, la oración. La oración es como la comida, es como la bebida, es el sustento de tu vida espiritual y desgraciadamente es a lo que menos tiempo dedicamos en nuestras vidas. Si los pastores, según el último estudio, dedican no más de 10 minutos al día a la oración, los pastores, ¿qué será de las ovejas? Tienes que examinar tu vida, y yo tengo que examinar mi vida y preguntarme, ¿cuál es mi tiempo de oración delante de Dios? Porque orar, todos lo sabemos desde la escuela dominical. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero bien que hablamos con la vecina, bien que hablamos con el cuñado, bien que hablamos con la hermana, bien que hablamos con la amiga, ¿verdad? Pero no hablamos con Dios. Tú puedes dar un montón de consejos, pero el consejo que nadie va a poner en práctica es la oración. Es una pena. Tenemos una oportunidad por el Espíritu Santo, tenemos una oportunidad por Cristo, que rompió el velo que nos impedía entrar en la presencia del mismo Padre, y no aprovechamos eso. Y Jesús refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar en ese ejercicio espiritual de orar, de orar, de orar y de orar.
¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado en nuestras vidas si hubiésemos orado? Hace unos días alguien me propuso un negocio muy rentable. Pero antes de decir que sí, amén, hay que orar. Y yo aproveché que estaba mi padre por aquí y digo, papá, tienes que orar por esto que me han ofrecido. Amén. ¿Sabes cuál ha sido la respuesta? No entres en ese negocio. Amén. ¿Tú crees que Israel Sanz va a entrar en ese negocio? Sería un estúpido. Da igual lo que te propongan en la vida. Da igual lo que te digan. Ora. Pide consejo. Pide oración. Yo estuve orando y no lo veía claro, pero siempre es bueno, ¿verdad?, tener pastores que oren por nosotros. Así que dice la palabra de Dios que había en esa ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Algunos de ustedes están rodeados de hombres y mujeres así, que ni temen a Dios ni respetan a hombres. ¿Cómo se vence a un hombre así, a una mujer así? Pero había también en aquella ciudad una viuda. ¿Sabes? La viuda era la persona más indefensa en los tiempos de Jesús. Una viuda no podía sobrevivir posiblemente en aquel tiempo. Necesitaba un hijo, necesitaba un pariente, necesitaba alguien, porque ¿dónde iba una viuda? A las mujeres no se les daba trabajo, a las mujeres no podían prácticamente hacer nada. Seguramente, pues a lo mejor esta persona era mayor, no lo sabemos, pero es una viuda, es la persona más vulnerable. ¿Sabes cuál es la persona más vulnerable del planeta Tierra? Tú y yo. Porque no nos movemos bajo los principios ni bajo los valores de este mundo. Si tú te mueves bajo los valores de este mundo, entonces a lo mejor puedes ejercer la fuerza. Puedes ejercer el odio, puedes ejercer la venganza. Puedes ejercer el ojo por ojo y el diente por diente. Pero tú como cristiano estás indefenso ante muchas leyes, indefenso ante muchas personas que son malas y que tú no puedes pagarles con el mismo mal, porque no puedes pagarle, amén, porque la palabra de Dios no te lo permite. No puedes buscarte un grupo y pagarles a unos sicarios para que le peguen una paliza a alguien, no puedes. Dios te exige hasta que ames a tus propios enemigos, así que ¿qué es una viuda? Pues somos nosotros, hermanos, las personas más vulnerables de la sociedad, porque no podemos basarnos en la fuerza. Nunca vas a conquistar el corazón de un hombre o de una mujer que ni teme a Dios ni respeta a los hombres a través de la fuerza, nunca. No teme a Dios. Si no teme a Dios, ¿te va a temer a ti? Así que este hombre no quiso por algún tiempo, ¿verdad?, hacerle justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo agote mi paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que el juez dijo, el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Le voy a hacer justicia porque me va a agotar. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman, que oran a Él día y noche? ¿No tardará en responderles?
Cuando tú tienes una situación de injusticia, cuando tú tienes que convivir con personas que son injustas contigo y tú clamas a Dios día y noche, ¿tú crees que Dios no va a responder tus plegarias? ¿Tú crees que no lo va a hacer? Se puede hasta llevar a esa persona y quitártela de en medio, si hiciera falta. Porque había un hombre que se empeñaba en que David, hasta que Dios lo quitó de en medio. Pero no fue David, amén, el que quitó a Saúl de en medio. Tú y yo no tenemos poder ni autoridad delegada por Dios para quitar a nadie de en medio. Es Él el que quita a las personas. Nosotros clamamos a Él día y noche. Amén. Señor, haznos justicia. Señor, haznos justicia. Haznos justicia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, o sea, hallará esa capacidad de no desmayar en la oración. O claudicamos rápidamente en la oración, como Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo, como llevo 1 año, llevo 2, llevo 3. Hay oraciones que tardan en recibir respuesta décadas. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Pues eso dijo un hombre de Dios. Si tu sufrimiento está sirviendo para sostener el nombre de Dios en alto, pídele a Dios no que te quite el sufrimiento, sino que te dé fuerzas para seguir sustentando ese sufrimiento. Cristo soportó todo. ¿Y cuál fue la oración que él hizo al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidió venganza, pidió misericordia. Hermanos, la oración es más que necesaria en la iglesia. El crecimiento de la iglesia, la salvación de los hombres va a depender de la oración de la iglesia. El sustento de tu familia como hombre, sacerdote de tu hogar, va a depender de tus oraciones como varón de Dios. Tú debes de ser un hombre de Dios, un hombre de oración. No puedes escurrir el bulto de la oración. No, es que ya mi esposa ora por los dos. No, es que tú tendrías que orar. ¿Amén? Porque tú eres la cabeza. Es la cabeza la que tiene la responsabilidad. Y si tú oras, tu esposa orará y tus hijos orarán también. Si tú lees la palabra, tu esposa leerá la palabra y tus hijos leerán la palabra. Pero si tu hijo no te ha visto en la vida cerrar la puerta y decir que nadie me moleste y no existo porque estoy a mi tiempo a solas con Dios, él va a saber y va a pensar que Dios no es importante para ti, que la oración no es importante para ti. ¿Qué crees que va a ser el camino que va a escoger? Hermanos, somos referentes en nuestras vidas para nuestros matrimonios, somos referentes para nuestros hijos. Y en la medida en que nosotros hacemos lo que Dios nos pide que nosotros tenemos que hacer, Dios traerá la solución y Dios traerá el resultado que Dios tiene que traer. Si tu esposo no es cristiano y tú eres la única que está ahí, ¿verdad?, sosteniendo esa bandera de la verdad, que te vean orar. Amén. Que te vean orar, que te vean de rodillas. ¿Dónde está mamá? Está en el cuarto orando, ha dicho que no la molestes. Y cuando tú salgas y te pregunten qué has estado haciendo, he estado orando a Dios por ti. Amén. Para que salve tu alma. La iglesia, hermanos, nació de un tiempo de oración. 10 días orando estuvieron los apóstoles. 120 personas orando 10 días. A veces creemos, no, para que las personas se salven tenemos que hacer campañas evangelísticas y tenemos que invitar a fulano y a mengano y verás tú cómo montamos aquí una escandalera. No ores. No oremos y vamos a ver dónde llegamos.
es la oración, hermanos. Lo que nos habla en Hechos de los Apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Los jueves, cuando estamos aquí perseverando cada jueves unánimes en oración, ¿tú crees que no están sucediendo cosas? Claro que están sucediendo cosas tremendas que nuestros ojos van a ver. Ahora fíjate en esa otra palabra que dice unánimes, de un solo ánimo. La iglesia necesita la oración y la iglesia necesita la unidad. La unidad. Romanos capítulo 12. Versículo 5. Vamos a ir rápido porque hay unos cuantos versículos. Así nosotros, siendo muchos, ¿verdad? Somos muchos. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Cuando tú ves a los 12 que Jesús escoge, ¿qué tenía que ver Pedro, Juan, Jacobo con Mateo el publicano? ¿Qué tenía que ver Lucas, un médico, con los hijos del trueno? No tiene nada que ver. Educaciones diferentes, familias diferentes, estatus sociales diferentes, pensamientos diferentes. Pero Dios los dice, todos y cada uno de vosotros os va a unir una sola cosa, que es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene dos cuerpos, ni 3 ni 7. Cristo tiene un solo cuerpo. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? ¿Sois qué? Uno. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que en la iglesia ya no hay nacionalidades. Ya no hay esclavos o libres, ¿verdad? Lo podríamos traducir en nuestros tiempos, pues autónomos o empresarios con personas que trabajan por cuenta ajena. No hay varón ni mujer, sino que todos vosotros sois uno. Debemos de orar por la unidad dentro de la iglesia, para que la unidad dentro de la iglesia se refleje en la unidad de muchas iglesias de diferentes denominaciones. Para que el mundo vea, hermanos, que somos la iglesia de Jesucristo. Tú no puedes hacer distinción en la iglesia. No es que este me cae mejor, es que este me cae peor, es que este... No sé. No, todos somos uno. Y seguramente haya personas de esta iglesia con las que nunca has cruzado una sola palabra. Seguramente haya personas en esta iglesia que no conoces su nombre. No sabes nada de esa persona.
Y eso es triste. Al menos deberías de haber hablado 1 o 2 o 3 veces con todos los hermanos de la iglesia. Amén. Nadie puede sentirse solo en la iglesia. Nadie puede sentirse que no sirve en la iglesia. Y a veces la distinción que hacen los miembros de la iglesia con este sí y con este no afecta a la comunión de los hermanos. Hemos sido llamados, hermanos, a no mirar ni el DNI ni la cuenta bancaria del que está a nuestro lado, ni su cultura. A mí me gusta cuando quedamos todos juntos y cada uno trae su cultura gastronómica, ¿verdad? Es que yo no como carbohidratos. Es que yo soy vegano. No se puede ser vegano y pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque entonces, si no te traen comida vegana, ¿tú no participas de la comunión de los unos con los otros? ¿Está la comida por encima de tu relación con tus hermanos? Es que a veces nos separan cada estupidez, ¿verdad? Cada tontería. A mí me encanta cómo mi mujer habla con las eses. A veces me río de ella. Le digo, eso significa diferente a lo que tú quieres decir, porque para mí eso no es el significado, ¿verdad? Recuerdo una vez que iba con mi suegro por La Palma, al poco de aterrizar en las islas. Iba por, no sé, por Punta Gorda, cualquier pueblo de esos perdidos. Y me dice, estaba en el coche y me dice, ¿ves Israel, esa finca tan grande? Y digo, sí, tal. Y dice, eso es de un señor con mucho dinero, un palmero. Dice, y en esa finca tiene siervos y los casa. Y yo iba con el coche, iba pensando para mí, digo, pues sí que tiene dinero el fulano este, que tiene siervos y los casa. Yo estaba pensando que él tenía esclavos, siervos, y que los casaba unos con otros. Te lo prometo. Y yo cuando llego a la hora de la cena le digo, Juan José, ¿cómo que tiene siervos y los casa? ¿Le permiten casar gente? ¿Tú qué entendiste? No, que tiene ciervos, animalitos con cuernos, y los caza con la escopeta. Qué bonito la S, ¿verdad? Cambia completamente la frase, te deja pensando, pero esa es la diversidad en la iglesia, hermanos. Ahora que se habla tanto del racismo y tanto de la que sale ya con Vinicius. En el fútbol no son uno, ¿verdad? No. Pero en la iglesia sí tenemos que ser uno. Y la iglesia del tiempo final se está pareciendo mucho a la iglesia del Apocalipsis, que aparece, ¿verdad? Juan y ve de toda lengua, de toda nación, de toda etnia. Allí todos, Dios los está reuniendo de todos los lugares, de todos los sitios. Ahora te encuentras de toda condición, ¿verdad? De toda raza, en cualquier lugar, en cualquier sitio. Imagínate que entraran en la iglesia, pues, yo qué sé, 4 hindús de estos hinduistas que se han convertido, pues chico, y te dan de comer, y comen con la mano, te invita allí a comer cuscús, no sé, un marroquí que se ha convertido, y tú, no, es que yo con la mano no como. Hermanos, nos tenemos que hacer los unos a los otros, amén. Esa es la unidad de la iglesia. Es que en mi casa se hacen muchas cosas, pues chico, abre la mente, amén, y haz cosas diferentes que no has hecho hasta ahora.
Por un día que comas carbohidratos no te va a pasar nada. Dios sabe que lo has hecho por la unidad de la iglesia y no va a permitir que esos carbohidratos engorden tu glúteo. Tranquilo, amén. Come el carbohidrato tranquilamente. Si lo haces por amor, Dios te va hasta adelgazar. Primera de Corintios, capítulo 1. Porque esta es la lucha, hermanos, de la iglesia. Las dos cosas que más nos cuestan fue las dos cosas que Dios puso para que la iglesia naciera. La iglesia no nació por dinero, la iglesia no nació por poder, la iglesia no nació por posición social. La iglesia nació de la oración y de la unidad. Pablo dice a los Corintios, empieza así la carta a los Corintios, versículo 10, os ruego, yo creo que ya Pablo está llorando, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o como diríamos en España, por el amor de Dios, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que va a dar esta unidad a la iglesia, hermanos? La oración. Porque cuando oramos es el Espíritu de Dios el que viene a nuestras bocas para orar aquello que tenemos que orar. Nos une en un solo espíritu, nos une en una sola mente, nos une en una sola oración. Os ruego, dice Pablo, por favor, amados hermanos, que habléis todos una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros. Qué triste. Qué triste. No, hermanos, habla con las personas que no has hablado. Que te cuenten tu vida, toma un café con ellas. A lo mejor hay alguna necesidad que tú puedes cubrir de sus vidas. A lo mejor te enteras en esa conversación de que a esa persona le hace falta un ordenador y a ti te sobra un ordenador y tú dices, anda, pues yo tengo un ordenador en mi casa, te lo voy a dar porque... ¿Amén? Pero si no hablas, si no compartes, si no pasas tiempo con los hermanos, no tienes que tener prisa, ¿amén? No tengas prisa. Luis trajo bizcochón, tómate bizcochón tranquilamente. Tómate un café, habla con los hermanos, comparte. Si no saben hablar ucraniano, se acercan a Olena, ¿verdad? Y pueden hablar con sus padres y ella te va a traducir. ¿Amén? Ah, es que yo con este hombre es que no hablo ucraniano. Vale, pero tú no, pero Olena sí, ¿amén? O Daniel, o Juan Carlos. Búscate la manera, la forma de compartir los unos con los otros. ¿Amén? Amén. Te das prisa, es domingo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan rápido? Es domingo, mañana es puente. Mañana puente. El día de Canarias es martes. Yo mañana puente. Se lo dice a mi mujer, yo mañana puente. Descanso. Tengo partido de pádel a las 7 de la tarde. Descanso. Hermanos unidos, amén. Segunda de Corintios 13. Seguro que vas a descubrir cosas de tu hermano, de tu hermana que te van a gustar. Anda, pues a mí también me gusta hacer puzzles. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos. ¿Cómo vas a consolar a la persona a la que no conoces?
¿Cómo vas a consolar si no conoces sus problemas? No sabes qué situaciones está viviendo esa persona. Hermanos, no puede sentirse nadie sola en la iglesia o desconsolado en la iglesia. Perfeccionaos. ¿Cómo se perfecciona uno con otro? Pues uno se perfecciona porque hay cosas que tú piensas que no están bien, y otras que él piensa que están bien y que tienes que añadir a tu pensamiento. Y hay otras cosas que tú no tienes que dejar de pensar porque estás equivocado. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Amén. Un mismo sentir. ¿Qué nos une a nosotros? Cristo. El que las familias, las personas conozcan a Cristo. Vivid en paz. Vivid en paz los unos con los otros. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Con vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3. Ya Pedro despidiéndose. Versículo 8, versículo 9, Primera de Pedro 3, 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Has visto cuántas veces se ha repetido esto en los diferentes versículos? Compasivos. Compasivos. Amándoos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. Amigables. ¿Dónde tienen que estar tus mejores amigos? Aquí, a mí esto es me dicen los cristianos, yo tengo mejores amigos en el mundo que en la iglesia. Pues o tú tienes un problema o tus amigos, alguien tiene problemas. Alguien tiene un problema. Porque si mis mejores amigos no son hijos de Dios, yo voy a tener un problema. Yo voy a tener un problema. Si las personas con las que mejor te llevas no son creyentes, tienes un grave problema. ¿Qué te van a aconsejar? ¿Qué te va a aconsejar un adúltero? ¿Qué te va a aconsejar un divorciado? Muchacho, hay más peces en el mar, muchacho. Dirá eso, vaya a pescar, que son 2 días. ¿Qué te va a aconsejar? ¿Qué te va a aconsejar un ladrón? Muchacho, son 20 euros, no se entera nadie, tú. ¿Qué te va a aconsejar un mentiroso? No, pero Israel, tú no sabes, son personas. Sí, tendrán valores y tendrán principios porque vienen de una cultura seguramente religiosa y en la religión hay ciertos valores de la familia y todo esto, pero no es hijo de Dios. Para un ratito, bueno, pero un ratito para que tú le hables de Cristo, amén. Pero tus amigables, tus amigos tienen que estar en la iglesia, ser de la iglesia. Donde no se dicen palabrotas, donde no se dicen mentiras, donde no se... No, pero en la iglesia se hace. Tranquilo. En la iglesia puede haber algo, pero no se hace. Amigables. Pide consejo a amigos cristianos. ¿Sí? Amigos cristianos. Con valores cristianos, con vidas cristianas. Examina las vidas de los creyentes que están en la iglesia. Tú ves conductas y ves forma y dices, no, es que esta persona tiene el fruto verdadero de una vida espiritual con Dios. Yo no quiero ser amigo de mis clientes. Tengo un pesado ahí que hace 2 años que tengo que ir a comer con él. ¿Qué voy a comer yo contigo? Otra vez, otro día, no tengo que ir a comer. Que no voy a comer contigo, me voy a gastarme 35 euros para darte de comer a ti.
No son mis amigos. No son mis amigos. Porque no son hijos del mismo Padre. Y aunque los hijos de mi Padre somos imperfectos, y aunque los hijos de mi Padre no somos, estamos caminando hacia la perfección, amén. Y un día seremos perfectos. Yo sé que Pedro no era perfecto, yo sé que Pablo no era perfecto, yo sé que Priscila no era perfecta, pero los amigos, hermanos, se tienen en la iglesia. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y muchos no heredan esa bendición. No la heredan porque están fuera del cuerpo. Si tus mejores amigos están fuera del cuerpo, si tu mayor tiempo de estar con personas son con personas fuera del cuerpo, si tu tiempo de oración es nulo o prácticamente nulo, déjame decirte, cógete un par de semanas, vete a un monte a orar hasta que encuentres la presencia de Dios. Porque tienes un problema. Quizás no perteneces al cuerpo de Cristo y te crees que eres del cuerpo. Y en la oración y en la unidad, hermanos, es donde viene el crecimiento sobrenatural de la iglesia. Y esta fue la oración de Cristo para terminar Juan capítulo 17. Cristo en sus últimas horas, la oración que elevó al Padre. Y aquí está resumida la iglesia, hermanos, porque habla de la oración y de la unidad. Mas no ruego solamente por estos. No ruego solo por estos 11 que han quedado conmigo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Tú y yo somos el resultado de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní al Padre cuando dice: yo no ruego solo por estos que tú me has dado, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de estos apóstoles. Así que Cristo estuvo rogando y estuvo orando y gastando de su tiempo y de sus fuerzas, sus últimas fuerzas que le quedaban sobre la tierra para orar, interceder por nosotros. Cristo oró por ti, Cristo oró por mí y dijo: Señor, cuando Israel venga al conocimiento de la verdad, ruego que los guardes. Cristo te estaba viendo en aquel huerto. Él no puso su mirada en la cruz, Él puso su mirada en los millones de personas que íbamos a conocerle y que íbamos a formar el cuerpo de Cristo. No nos cansemos tampoco nosotros de rogar, no solamente por los que nos reunimos aquí en la iglesia, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de todos nosotros. Cuando nos reunimos a orar los jueves, no oramos solo por nosotros, por nuestras necesidades, sino por las miles de personas, por el 1,5 millones de canarios que todavía no conocen a Cristo y que necesitan conocer a Cristo. No dejes sola a la iglesia en esa tarea de la oración. Y mire cómo sigo orando: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa fue la oración de Cristo. Oración por los perdidos. Oración por la unidad de la iglesia.
Hermanos, esa es la clave para el crecimiento de la iglesia, esa es la clave para el sustento de la iglesia, esa es la clave para sostener desde hace 2000 años una institución como la iglesia. Algo sobrenatural. De toda lengua y de toda condición a lo largo de los siglos han ido convirtiendo personas y personas y personas y personas. Y Dios ha engrandecido su nombre sobre la tierra. Y este es el tiempo en el que Dios vuelve a decir a la iglesia: iglesia, necesitáis volver a la oración y a la unidad. Porque ese es el verdadero Pentecostés. Muchos gritan y pelean y chillan para que si hablar en lenguas, que si sanar enfermos. Gloria a Dios si Dios lo hace, amén. Pero sobre todo Pentecostés es oración y unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Ponte de pie. Toma la mano del que tienes a tu lado, de tu hermano. Aleluya. No se me queden. Váyanse para allá atrás, por donde está Doina o por ahí. Vengan, que estén todos unidos. No se me queden de dos en dos. Amén. Dale la mano ahí, Juan Carlos, a María. Gloria a Dios. Vamos a hacer ahí. María, ahí, cuidado. No me tiene a la hermana. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Señor, este es tu sueño, Padre. Este fue el sueño que tú tuviste hace 2000 años antes de ir a esa cruz. Una iglesia unida. Una iglesia inquebrantable por la unidad del Espíritu Santo. De un solo sentir, consolándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, compartiendo el pan los unos con los otros. Las necesidades de mi hermano son mis necesidades, su dolor es mi dolor, su injusticia es mi injusticia, oh Dios. Su sufrimiento es mi sufrimiento, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que podamos ser uno como tú y el Padre y el Espíritu Santo sois uno, un solo Dios. Qué hermoso ver, Señor, a personas de toda condición, de diferentes razas, de diferentes naciones, diferentes lenguas, hoy aquí reunidos para rendir culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oramos, Padre, no solo por nosotros, sino que oramos especialmente por todos aquellos que no te conocen, Señor. Que están fuera de estas paredes, oh Dios, que tú uses nuestras vidas, Señor, para bendecirlos, para llevarles el Evangelio, Señor, para enseñarles esos caminos preciosos que tú tienes para sus vidas, Señor. Gracias por la iglesia que tú has levantado aquí en La Matanza, Señor, que sabemos que es parte de toda esa iglesia a nivel global y universal que tú tienes alrededor del mundo, Señor. Que tu sueño se pueda hacer realidad en este tiempo, Señor. Que esa oración se cumpla en tu iglesia en este tiempo, Señor. Rogamos y oramos los unos por los otros, Señor. Trae ese Pentecostés sobrenatural sobre tu iglesia en este tiempo, Señor. Y gracias por el hermano o la hermana que está a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre. No es judío, ni es griego, ni es esclavo, ni es libre, ni es hombre, ni es mujer, Señor. Es hijo tuyo, Padre. Lavado con tu sangre, Señor. Redimidos con tu sangre, Padre. Y te damos gracias por el milagro de la iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Aleluya. Salúdense unos a otros. Amén. Aprovecha ahora para saludar al que nunca has saludado. Venga, muévanse del asiento, muévanse del sitio y salúdense, abrácense.